¿Qué busca esta actividad? Leslie, yo puedo decirte algo. No, no puedes decirme nada. ¿Cómo que no? No, no puedes decirme porque me dice, Leslie, puedes decirme algo. Yo te digo, no puedes decirme nada. O sea, no tengo derecho a que no me digas nada. Ay, yo soy el que manda aquí. Y si no, ¡pum! Te cancelo de manera inmediata. Entonces, estamos diciendo que... Democrático el programa. No, aquí no existe la democracia. En Estados Unidos, las democracias se defienden dictatorialmente. Buenas noches, bienvenidos ustedes al encuentro cultural el ayer, el hoy y el mañana, tal como reza nuestro logo. Natalia Rengifo nos muestra las 3 carteles, por favor. Bueno, esto significa que Anwar Sadat está hablando. Muéstrame el segundo, por favor. Esto significa que Peñalosa está hablando. Y nos muestra el tercero. Esto significa que Ricardo Vélez está hablando. Cada uno de ustedes, los panelistas, son panelistas exquisitos, tendrán 3 minutos para poner sus posturas frente a diferentes temas. Por ejemplo, vamos a hacer el primer ejercicio. El primero que viene por edad, dignidad y gobierno es el maestro Anwar Sadat, que tiene como 150 años. Luego el maestro Peñalosa, que tiene menos años, y luego el maestro Ricardo Vélez, que es contemporáneo conmigo, que tenemos 30 años. Maestro Sadat, es difícil. ¿Cómo era hacer periodismo sin la tecnología que tenemos hoy? Hace 30, 20 años atrás. Leslie, te agradezco la oportunidad porque yo quiero aclarar varias cosas, y muy serias además. La primera es que cuando yo estaba en el colegio, Peñalosa había terminado la universidad. Y eso quiero que quede absolutamente claro. Yo sabía que iba por ahí la vaina. Que cuando yo llegué al Heraldo, yo era el practicante de Peñalosa. Para que tengas una idea. Yo tengo 56 años, Peñalosa tiene 63. Pero bueno, estoy bien con lo del ayer, porque quiero dejar claro, y mira cómo se ríe el vergajo. Yo sabía que iba por ahí la vaina. Quiero dejar en claro algo, yo ahora sí en serio, Leslie. No quiero que suene mal lo que voy a decir, pero el periodismo moderno del que se ufanan hoy solo fue posible por lo que construimos los que hace muchos años empezamos a hacer lo del periodismo. No sé si me voy a pasar un minuto, Leslie, pero yo quiero que este contexto sea, porque es el fundamento de la reunión. Cuando yo llegué al Heraldo y vi a los amigos míos, a los compañeros que no conocía, que me llevaban 20 años todos, el más próximo a mí era Jorge, y él lo puede decir, creo que Macaulan, Jorge y yo éramos los más jóvenes de la redacción. Así es. Y yo veía a esa gente haciendo noticias como locos, hacían 7, 8, 9 noticias. Yo, que tenía 20 años o 19, no me acuerdo, me preguntaba, y yo estudié para eso. O sea, yo me maté estudiando periodismo, queriendo contar historias para terminar haciendo 9 noticias. Entonces yo me rebelaba ante eso. De hecho, yo nunca pude hacer más de una noticia al día. Yo dije, me irán a votar, decía yo. Y cuando empezaba a escribir me salía otra cosa que no era una noticia. Dentro de mí existía una rebeldía por eso, y solo descubrí que yo no estaba equivocado cuando salgo del Heraldo y entro a la Autónoma y empiezo a estudiar. Aparece el internet y me conecto con la Universidad de México, con profesores, y empezamos a hablar sobre periodismo, y me doy cuenta que el periodismo había cambiado, que el periodismo se salió de la noticia y empezó a contar historias. Pero lo bueno de esto, Leslie, es que éramos capaces de hacerlo sin cámaras digitales, sin internet, sin redes sociales, sin teléfonos digitales. Escúchame. Anwar, perdiste el sonido. Se le fue el sonido a Anwar en un momento. Cámaras digitales. ¿Me escuchas? Sí, ahora sí, Anwar, sí.
Entonces... Recuerden que él es el ayer, así que el ayer es otra cosa. No, es que me entró una llamada. Yo estoy conectado por el teléfono y me entró una llamada en este momento. Entonces, imagínate que, caramba, con todo y eso, que tú no podías ni llamar a Bogotá, que tú decías a alguien, tienes que buscar a tal funcionario y tenías que ver dónde diablos estaba porque no podías citarte por WhatsApp con él. Con todo y eso, los periódicos salían todos los días. Y no me quedo ahí. Álvaro Gómez lo liberan a la 1 de la mañana. Yo estaba de turno ese día en el Heraldo y era jefe de redacción. Y fuimos capaces de cambiar la edición y a las 3:30 de la mañana sacarla. Lo mismo cuando mataron a Rafael Orozco, cuando pasó lo de el Arabonilla, en fin. A pesar de todo, pudimos contar las historias. Y vendíamos 80.000 ejemplares. Increíble. Increíble. Entonces, este periodismo moderno, este impulso de estos nuevos periodistas que tienen hoy, que tienen este impulso del periodismo moderno que tienen hoy estos muchachos, que quieren contar historias, me parece fabuloso que lo hagan, pero que también se despeten, porque ellos creen que el periodismo bueno es porque tienen un buen celular y un buen computador. Sí, la tecnología ayuda, pero la tecnología no hace el periodismo. La tecnología ayuda al periodismo. El mal periodista será mal periodista con un iPhone de 6 millones, con un Mac de 40 millones o con una cámara de filmación de 70 millones, si es mal periodista. Y el buen periodista con un celular flecha y una red social limitada por su computador portátil barato, seguirá un buen periodista. Esa es la verdad. Que lo diga Gonzalo, que está aquí invitado. Sí. Puedes comprar la cámara, Gonzalo, más fina del mundo, pero ella sola no va a hacer cine. Con esto termino mis 3 minutos. Maestro Anwar Saad, damos el turno a Jorge Peñalosa. ¿Cómo es hacer periodismo, maestro Peñalosa, con lo que tenemos en el hoy? Ya vimos una visión de Anwar Saad de lo que había en el ayer. Entonces, ¿cómo sería en el hoy? Y llamamos la prevención al maestro Ricardo Vélez. ¿Cómo será hacer el periodismo en el mañana? A partir de la tecnología que se encuentra. Mire, maestro, primero que todo, saludos a mi amigo Gonzalo Restrepo y mi gran amigo Agustín Garizábalo, que está allí. Agustín, Gonzalo, compañeros de trabajo, compañeros de vida. Bueno, no es que quiera saludarlos ahora, pero qué bueno verlos allí. Y Salmita, que está aquí también, y Anwar. Es que yo recojo lo que dice Anwar. Es que es difícil, maestro Smith, es difícil hablar del hoy, muy complicado, sin que uno pueda, no pueda hablar de los antecedentes, y Agustín sabe muy bien eso, porque Agustín fue mi compañero en Diario del Caribe, por ejemplo, y es muy difícil zafarse de eso. Es muy difícil, Anwar, ya que regresaste, decir que yo voy a hablar del hoy, pero ¿cómo voy a hablar del hoy si es muy difícil zafarse del hoy cuando, hablar del hoy cuando los antecedentes son los que nos están marcando la ruta? La hoja de ruta nos lo marcaron fue ese ayer que tú estás planteando aquí, para decirles a esos estudiantes y a esos jóvenes profesionales que pueden ser mejores periodistas si de alguna manera comprenden que el periodismo sigue siendo buscar las historias, contar las historias, ser sensibles a las historias. Lo que pasa es que ahora se va a ver más bonita, se va a ver mejor contada, estéticamente hay unas nuevas narrativas. Yo que incluso le estoy apostando a eso, pregúntele a Anwar, que trabajamos y hablamos casi diariamente ese. De hecho, Anwar me apoyó mucho cuando estuvo en la dirección del programa de comunicación social. Me apoyó muchísimo en ese sentido y me sigue apoyando en muchos aspectos. Y no estoy oyendo nada. ¿Estás escuchando, Anwar? Entonces, ¿es importante? Sí, claro. Hoy, para el periodista hoy, que es la pregunta que nos hace el profesor Smith, sí, el hoy es importante en la medida en que se construyan historias, en la medida en que sea sensible, en la medida en que responda a unas expectativas que la sociedad misma nos está pidiendo, y que no nos instrumentalicemos, hombre, que no sea lo instrumental, que si vamos a manejar la página web, si vamos a manejar las plataformas, que eso sea
lo que enriquezca, alimente y que sea un escenario ideal para que todos nos conectemos y que de pronto Anwar tenga un lector allá en París y que pueda haber una retroalimentación, porque antes en la época de nosotros no había esa retroalimentación y nadie que le pudiera decir, Anwar, no estoy de acuerdo contigo, o Peñalosa, ese video, perfecto. Pero lo que más se necesita actualmente es que, y eso es lo que hacemos nosotros en la cátedra, en la docencia, que el periodismo no se pierda, que nosotros realmente lo que estamos haciendo no es un nuevo periodismo, no, mentira, es el mismo periodismo en el mejor sentido de la palabra, actualizado, lo que tú quieras, no es que sea el mismo discurso, sino que el periodismo por sí mismo no cambia en la esencia, sino al contrario, la dinámica se va enriqueciendo. Y ese enriquecimiento que ha tenido el periodismo por a través de las nuevas narrativas, especialmente los dispositivos, las nuevas pantallas, las plataformas, todos estos recursos que tenemos, se ha hecho rico el periodismo, se ha enriquecido muchísimo. Y entonces ahora llega más gente, tenemos unas nuevas audiencias, ahora no nos dicen que somos consumidores, sino prosumidores, porque ahora la audiencia es capaz de determinar también contenidos, por decir algo, y definir contenidos, por supuesto. Pero yo me quedo mucho con lo que bien inició el profesor Anwar Sadat, en que no debemos instrumentalizar. Yo creo que mi reflexión para ir terminando es que el periodismo sigue siendo el periodismo humano y sigue siendo el periodismo sensible y el periodismo que defienda causas y el periodismo que defienda a la sociedad y el periodismo que sea de reportear, de buscar historias, de ser carne y piel, no la mejor historia porque se contó en el tal teléfono móvil o en tal plataforma. No instrumentalizar el periodismo. Esa es mi gran reflexión del hoy. El hoy el periodismo sigue siendo fuerte y va a seguir siendo fuerte en la medida en que no sea instrumentalizado. Esa es mi reflexión final de estos 3 minutos. Maestro Vélez, tenga la gentileza, por favor, nos ubica en este binomio de comunicación, periodismo. ¿Cuáles son las expectativas en el mañana a partir de lo que tenemos en el hoy? Bueno, muchas gracias, maestro Smith. Un saludo cordial para todos los presentes, para el colega Jorge Peñalosa, el colega Anwar Sadat. Se le fue el audio a Ricardo. Ricardo, se te fue el audio. Dejamos un poquito de espera, tranquilo. No era para avisarlo. Ya está arreglando la cita. Me escuchan, de aquí lo tengo activado. Ahora sí, ya. Perfectamente. Bueno, Okay, muy bien. Adelante, Ricardo. Bueno, entonces renuevo el saludo para todos los presentes, para el profesor Gonzalo Restrepo y su discípulo en la asignatura de crítica de cine en la Universidad Autónoma del Caribe hace algunos pocos años, no hace muchos años. Así que muy complacido de estar aquí presente compartiendo este espacio con ustedes. Bueno, a mí definitivamente me tocó bailar con la más fea. Me tocó bailar con la más fea porque me toca hablar del futuro. Me toca hacer un análisis predictivo. Algo así como el rol de una persona que tiene que adivinar qué es lo que puede suceder en el futuro. Porque cuando hablamos del pasado y hablamos del presente, hablamos de hechos concretos, de hechos vividos o hechos que se están viviendo, ¿verdad? En el periodismo. Hablar del futuro, digamos que genera algo de compromiso porque, digamos que ahí en la predicción de qué puede pasar tenemos que ponderar muchos aspectos. Uno de esos aspectos es el de los grandes retos que nos ofrece a los periodistas el ecosistema digital, ¿verdad? Estamos en un mundo digital que ha generado... Estamos en un mundo digital que nos ha generado lo que conocemos como el ecosistema digital de medios, que no es más que la convergencia de los medios tradicionales en Internet con nuevas plataformas y nuevos soportes como las redes sociales y plataformas de distribución a través de streaming y todo lo demás. Bueno, ese ecosistema digital de medios lo que nos ofrece es un reto grandísimo, un reto a partir de las bases del periodismo, ojo, que fueron las mismas en el pasado,
son las mismas en el presente y yo considero que seguirán siendo las mismas en el futuro. Las bases del periodismo. ¿Y cuáles son las bases del periodismo? La buena narración, las fuentes, el contraste, los datos. Esas son las bases del periodismo y seguirán siendo, lo fueron en el pasado, lo son en el presente y seguirán siendo en el futuro. Y en eso estoy de acuerdo con los profesores que me antecedieron en el uso de la palabra. Lo que cambian son las narrativas, los lenguajes, los formatos. Y precisamente aquí quiero abrir digamos, la conversación en torno a cómo estamos manejando nosotros esas nuevas narrativas, esos nuevos formatos, esos nuevos lenguajes, a partir de las oportunidades que nos genera el nuevo ecosistema digital de medios. Bueno, Sí. pensando en el ayer, maestro Saad, ¿nos podía decir cómo era un miércoles en la sala de redacción del Heraldo hace 30 años? Era buena Mira, pregunta. a ver, es buena pregunta, ¿sabes? Buena pregunta. Es buena pregunta porque no es que sea un miércoles, marica, todos los días eran iguales. Porque ¿a qué nos servía que fuera un viernes y el sábado teníamos que trabajar? No podíamos tomar un trago. Claro que después veíamos cómo hacíamos para tomar dentro de la sala de redacción, pero bueno. El asunto es que había que usar la inteligencia, ¿no? Ser astuto. Yo te voy a contar unas anécdotas breves. Resulta que allá la subdirectora, que era la mujer que mandaba realmente, aparte del director Juan B., que iba por las tardes, la directora nos enseñó todo lo que sabemos. Jorge puede decirlo. Claro, yo aprendí más que él. Pero lo que quiero decir es que cuando yo llegué al Heraldo, yo veía que esa vieja salía y le gritaba a todo el mundo. Yo decía, carajo, qué vieja para fiera. Y la gente salía temblando. Yo, pero qué cosa tan extraña. Una vez fui, Macaulay me dijo, hazte tal cosa. Y yo vine y hice tal cosa. Entonces la vieja me llama, no te llama, ¿no? Te grita. ¡Anuar! Entonces Anuar fue a llevarle unas hojas. Acuérdate que no había computador, era máquina de escribir. Y le llevé las hojas y ella empezó a leer, ¿no? Y empieza a leer así. Ajá. Y seguía leyendo. Ajá. Y seguía leyendo. Total, no decía nada, solo decía, ajá. Me tiró las hojas, me hizo seña que me fuera y yo salí. Cuando salgo, estaba Jorge Medina, un periodista veterano, y me dice, oye, ¿y cómo te fue? Y le digo, no sé. Me dijo, ¿cuántos? Ajá, te dijo. Yo, 4. Ah, no, te fue bien. Entonces ya nosotros medíamos al personaje por los ajá, también por los gritos, y a veces se ponía cariñosa. Entonces ya no llamaba al jefe de redacción en ese tiempo, cuando yo empecé, que era Ricardo Rocha, ya no le decía Rocha, sino Richard. Entonces la cosa era de amores, ¿no? Entonces uno tenía que aprovechar. Otros trucos en la sala de redacción era que la gente creyera que estábamos ahí. Y el maestro para eso era Ernesto Macaulay. El maletín famoso. Entonces resulta que a las 4 de la tarde, esta señora celosa como un perro guardián salía a ver si ya todos habíamos llegado de cubrir noticias y estábamos efectivamente trabajando. Entonces Macaulay tenía un maletín horroroso, tan horroroso que cuando mi mamá lo conoció, que Macaulay llegaba a mi casa en una moto que se caía en pedazos, no tenía un peso. Mi mamá lo invitaba a almorzar siempre. Llegaba con el maletín y me decía, así muchachito, hay que regalarle un maletín, me decía. Pero era un maletín grande que él le tenía mucho cariño. Y Ernesto dejaba el maletín ahí arriba, pero él se iba. Entonces cuando el Olguita salía a buscar a Ernesto, ¡Maca! Y veía el maletín, debe estar por ahí, y se devolvía. Pero dejaba el maletín nada más. Pero en general había cordialidad, había mucha mamadera de gallo, mucho celo con algo de las fuentes, y había un error en esa época del periodismo, Leslie, y esto es importante. Se trabajaba mucho con que yo cubro esto y no esto. Imagínate que estando jefe de redacción le pusieron una bomba a un bus de flota. Un bus que estaba fuera de ruta, estaba haciendo una ruta ilegal. Y le zamparon una papabomba por la Universidad del Atlántico. Yo traté de convocar a todos los periodistas que me ayudaran a esa hora, 8 de la noche. Y solamente estaba Roberto Llanos, creo, por casualidad.
Total, que nadie vino con la excusa de que esa fuente no es mía. Afortunadamente, el periodismo de hoy no enquilosa a nadie en fuente. Yo creo que el periodismo, hijo mío, tú tienes que saber de todo. Y si no eres capaz de saber de todo y moverte en todo, ves estudiando jardinería, porque las cosas se ponen difíciles. Lo demás, lo que pasa en una empresa. Hablábamos de fantasmas en las noches, de un viejito fotógrafo que se murió y espantaba en la sala de fotografía. Había un español, un brutazo, buena persona, pero no, mira, más cerrado que un balín para redactar. El tipo era buen reportero, pero era un desastre en la redacción. Pero lo queríamos muchísimo. Y te cierro con una anécdota. El periodismo te da tantas sorpresas que estando de turno entre Tagle y yo, Tagle y yo coincidimos en el turno, llega una noticia desde España. Tagle era español, es español. Y le veo la noticia y digo, oye, mataron a una vieja allá en España, le he dicho yo. Allá están matando mucho, me dice. Y seguí leyendo la noticia y dice, no joda, y veo yo, cuando estoy leyendo la noticia, que la muerta tiene apellido Tagle. Y le pregunto, oye, por casualidad, Paulino, ¿tú tendrás una hermana que es fiscal allá? Claro, mi hermana es la principal fiscal del país. Entonces me levanté con el cable de la AP en la mano y le digo, marica, la ETA acaba de matar a tu hermana. Es decir, nos enteramos por un cable de la AP a las 11 de la noche, hora colombiana, que la fiscal más importante de España había sido asesinada por la ETA y era la hermana de Paulino Tagle. Eso es el periodismo. Eso es lo que te da el periodismo, momentos de tristeza como también muchos momentos de alegría. Son anécdotas sobre las que Leslie, entre otras cosas, estoy escribiendo el libro Gajes del Oficio, donde recojo todas estas anécdotas, esta que te acabo de contar y muchas más. Anwar, Mr. Smith, para la próxima. Jorge, ten la gentileza, ¿cómo es hacer periodismo hoy, un miércoles? ¿Qué implica la cotidianidad en la sala de redacción un miércoles? Yo debo ser consecuente y debo ser honrado conmigo mismo, porque yo no estoy ya viviendo el día a día de reportería, ¿verdad? Yo estoy, es más, quisiera seguir echando anécdotas como la que acaba de decir el profesor Anwar, la de Manuel Pérez cuando fue actor de cine y todas las demás. Pero sí te puedo decir que se vive hoy en día, porque tampoco es que uno tenga una percepción ni ninguna información alejada de lo que está viviendo. Yo visito medios, estoy con los compañeros, estoy en contacto con ellos y le doy una anécdota porque me gusta mucho con las anécdotas vivir este momento o estas preguntas que tú estás diciendo. A través de Narrativa 21, yo he venido preguntando a los compañeros periodistas esa pregunta que tú me acabas de decir: ¿cómo están haciendo periodismo hoy en día? Y no solamente por lo que estaba pasando en la pandemia, sino todo hoy. Y yo tengo un amigo que todos conocen, que es Stewil Quesada, por ejemplo, el editor del Tiempo Caribe, y Stewil tiene 6 meses que no sale de su casa. Todo lo hace en su casa. Es el editor de Tiempo Caribe y todo lo hace desde su casa. Y me dice Stewil que trabaja el triple que lo que trabaja en oficina. Entonces, para plantearte esto de arrancada, te estoy señalando que el periodista hoy está trabajando más, como nosotros los docentes, que estamos trabajando más que en épocas anteriores. El tema del encerramiento y el confinamiento lo ha puesto a duplicarse y a triplicarse en trabajos. ¿Por qué? Porque no se saben muchas cosas. De hecho, se salió de la rutina que venía trabajando en tiempos normales, por llamarlo de alguna manera. Y en estos tiempos, el trabajo se ha multiplicado, se ha triplicado. El periodista de televisión, Vanessa Saldarriaga, con quien hablo todos los días, Vanessa Saldarriaga está desde su casa muchas veces haciendo informes y notas, y a veces sales en el carro a hacer los indirectos en el carro, pero muy pocas veces está visitando los estudios de televisión. Y los compañeros de radio, tú escuchas a Martín hace Caracol, todos sus noticieros desde su casa. Desde su casa está haciendo todas sus notas de radio. Entonces, ya eso le cambió el panorama, ya eso le cambió el discurso, ya eso le cambió la mirada.
Entonces, hoy en día, en tiempos de pandemia, no solamente el tema del confinamiento, porque lo están haciendo desde su casa, sino que nos hemos vuelto multitodo, porque debemos saber hasta conectar un cable, cómo poner la cámara, cómo poner la lucecita, cómo replantear todo lo que veníamos hablando e incluso los discursos, cómo hemos venido cambiando. Yo he hablado con amigos como Osvaldo Castilla, que es reportero judicial de Crónica Roja en Misión Atlántico, y muchas cosas las hace desde su casa y va solamente a cuestiones puntuales, va a la comandancia de la policía, recoge lo que tienen que recoger, pero muchas veces las hace desde su casa. Ahora está saliendo un poquito más, pero para no hablar de todos los medios, hay casos en que medios de Barranquilla y amigos y compañeros, incluso exalumnos de nosotros, de Ricardo Vélez, de Anwar Saad, sufrieron o fueron afectados por la COVID-19 y debieron encerrarse 15 y 20 días de medios conocidos y de personas conocidas. Entonces, en medio de todo eso, lo que, para resumirte, ¿cómo está haciendo el periodismo hoy? Está también reinventándose, que es una palabra que es muy fea, yo sé, el tema de la reinvención, reorganizándose, rediseñándose. Bueno, ha habido una manera, otro discurso de cómo llevar la información, como dice el profesor Vélez, cómo construir con estas nuevas narrativas, es decir, ahora sí, aprovecharse de todos estos dispositivos porque la emergencia lo obligó a encerrarse y la única salida que está teniendo ahora, gracias a Dios, es que los recursos y las herramientas que le brinda las nuevas tecnologías es lo que ha podido, y con esto quería terminar, salir adelante a ese periodista de hoy. Gracias, maestro. Maestro Ricardo Vélez, el periodista está aislado de la realidad hoy hacia el mañana, pensando en que está en una burbuja. Bueno, estamos circunscribiendo en tiempos de pandemia, pero ¿cómo se puede vivir el periodismo hacia el mañana estando prácticamente confinado? Bueno, yo pienso que no es que esté aislado. El periodista de hoy está, yo pienso que en ese proceso de transición de lo analógico a lo digital. Está en ese proceso de transición en el que están muchos otros, muchos otros campos de la acción laboral del ser humano. Nosotros estamos en ese proceso de transición. Estamos utilizando las herramientas digitales, pero todavía no estamos, digamos, ejecutando las verdaderas ventajas que nos ofrece lo digital. Y yo dejé en mi primera intervención el punto abierto en el tema de las narrativas y los formatos, que son las oportunidades que nos ofrece a nosotros el mundo digital. ¿Qué sucede? Que en el periodismo se ha avanzado muy poco en eso. Se ha avanzado de pronto un poco en el tema de los formatos, ¿verdad? Y hoy conocemos formatos nuevos como los web doc, por ejemplo, los documentales en la web. Pero en el tema de las narrativas estamos estancados. El periodismo no ha evolucionado en las narrativas. Las narrativas digitales han evolucionado más rápido en los géneros de ficción, ¿verdad? Y lo vemos en el cine. Por ejemplo, la propuesta transmedial de Matrix o del Señor de los Anillos es una buena muestra de eso, de cómo ellos sí están aprovechando las narrativas transmediales o transmedia. En el periodismo se está crudo todavía en eso. En el periodismo no se ha incursionado todavía con fuerza en esas nuevas narrativas como son la transmedia, la crossmedia y la narrativa interactiva, que son, digamos, para mí las tres narrativas nuevas que ofrece el mundo digital. Reitero, la narrativa interactiva, la transmedia y la crossmedia. Apenas en el periodismo nos estamos asomando a esas nuevas oportunidades narrativas, que esas son en realidad las verdaderas nuevas narrativas. Esas son las nuevas narrativas a partir de lo digital. Entonces, ¿qué sucede? Que necesitamos trabajar en esa vía. Estamos en esa transición. Hay algunos intentos de documentales interactivos, por ejemplo, donde se ha puesto, se ha aplicado pues la narrativa interactiva, también de reportajes interactivos, pero estamos muy biches en ese punto. Necesitamos conocer verdaderamente las oportunidades que tenemos ahí, porque estamos haciendo periodismo lineal todavía. Lo que pasa es que estamos haciendo periodismo lineal en plataformas digitales, pero estamos haciendo periodismo lineal todavía. Es el viejo periodismo. ¿Dónde está la construcción por parte del usuario
en los nuevos contenidos periodísticos, yo no lo veo, más allá de pronto de una interactividad selectiva, ¿verdad? Que puede ser seleccionar qué veo, o qué consumo, o qué leo. Esa es una interactividad selectiva, pero no es una interactividad participativa, que es el verdadero fin de la interactividad en lo digital, que el consumidor participe. Entonces, digamos que en eso se ha avanzado mucho más rápido en las narrativas ficcionales, pero en las narrativas no ficcionales, entre las que se incluye el periodismo, estamos bastante rezagados. Bueno, en este punto vamos a hacer una pregunta que toca al pasado, al presente y al futuro. Maestro Anwar Saad, ¿cuál sería un referente periodista del pasado? Maestro Jorge, ¿cuál sería un referente periodista en el hoy? Y maestro Vélez, ¿cuál sería un referente o una situación periodística hacia el futuro, colombiana o internacional? Bueno, es una bastante compleja, Leslie, porque hay muchos. Yo estoy marcado por la narración. Es decir, yo no sé si en el fondo lo que yo quería hacer era periodista o si yo quería ser de pronto escritor, porque o contar historias en cine y televisión, que era lo que yo inicialmente quería estudiar en la Universidad de Columbia. Y no me fui por idiota, es un error de mi vida que me arrepentiré siempre. Estuve inscrito ahí. O sea, siempre quise contar historias. Entonces, cuando yo me entero de este movimiento en el que nace el nuevo periodismo, que no era más que un viejo periodismo, el retorno de un viejo periodismo, porque el nuevo periodismo es cuando la crónica revive, que la traen unos periodistas icónicos como Truman Capote, que primero fue periodista que escritor, Tom Wolfe, Guy Tales, John McPhee, John Dos Passos. Estoy hablando de un periodismo norteamericano muy fuerte. No sé si se dan cuenta, pero Colombia tiene un modelo periodístico parecido, muy parecido al de Estados Unidos y muy lejano al de España. A pesar que somos dos idiomas distintos, el periodismo colombiano está cimentado sobre el eje del periodismo norteamericano. Entonces, esos periodistas del pasado influyeron en la pléyade de periodistas que empezaron a salir en los años, diría 60, 70 en Colombia. Por ejemplo, Daniel Samper Pisano, el papá de Daniel Samper Ospina, tipo pensador del periodismo, columnista, creo que de los mejores columnistas que existe en Colombia. Antonio Caballero, Juan Gozaín, no puedo dejarlo por fuera jamás, narrador insigne de nuestra costa y de nuestro Caribe, y brillante tanto en prensa como en radio. Y muchos otros que en este momento no se me vienen a la mente, pero que hacían un periodismo totalmente distinto al periodismo manchado, no periodismo político, pero el periodismo político es respetable. Estoy hablando del periodismo manchado por la politiquería que se está haciendo hoy. Qué vergüenza que los periodistas hoy sean petristas, uribistas o santistas. Yo le pregunté a Juan Gozaín en un conversatorio que tuvimos el año pasado en el Parque Cultural, y cuando lo estábamos conduciendo allá al atril donde iba a dar la conferencia, él me dijo: mira, Anwar, yo la verdad no soy ni petrista, ni santista, ni uribista, yo soy periodista. Entonces, es la lección que creo que para los periodistas de hoy, que va a tocar Jorge, deben tener muy en cuenta. La polarización está haciendo daño. Antes el esfuerzo no era por polarizar, el esfuerzo era por contar bien la historia. La pregunta: ¿estamos contando hoy bien la historia? Se la dejo ahí, doctor Smith. Jorge Peñalosa, un personaje o una situación a imitar en el periodismo del hoy. El señor Trump hace unos días cuestionó a Bob Woodward, uno de los famosos del Washington Post, ya que famoso porque ayudaron conocemos la historia del Watergate ese, que ayudaron a
a que Nixon renunciara más adelante en el famoso caso Watergate. Y el hombre cuestiona a Woodward. Ustedes me preguntarán, pero Jorge, eso es del pasado. Woodward dio unas declaraciones un poco después sobre lo que dijo Trump y dijo, es que yo estoy tratando de hacer no porque quiera tumbar a Trump, sino estoy tratando de hacer lo que los periodistas de hoy no están haciendo. Y eso es lo que está diciendo el profesor Sack. Entonces, ¿qué hacemos, maestro Leslie? Hombre, Woodward, que en los años 70 era un joven y ayudó a hacer toda la revolución esta que el periodismo, el investigativo y todo lo demás, dice unas declaraciones que me acabo de acordar ahora por todo lo que estamos hablando y cuestionado por Trump, y entonces el hombre dice que, hombre, lo que está intentando hacer es lo que el periodismo de hoy no lo ve haciendo. Y entonces es una manera de decir, y ratificó lo que dice el profesor Anwar Sadat, que lastimosamente nos quedamos ahí como congelados y todos nos volvimos partidistas ideológicamente y realmente no se está haciendo el periodismo ese de investigación o no se está haciendo el periodismo ese que luchaba por una causa social o una causa de la vida misma, del ser y todo lo demás, sino que estamos todavía recurriendo a los viejos periodistas para que sigan haciendo, a los viejos periodistas buenos como Gosaín, como el mismo Yamit Ahmad, que se atreven de pronto a dejar un poquito de esa experiencia que tienen y a construir a esos nuevos periodistas, pero que todavía uno hoy en día, yo no me atrevo a decir, este es un periodista hoy en día que, no, hay algunos que se asoman a nivel internacional y yo te podría decir que a mí me gustaba y me gusta mucho la periodista Yaniot, Patricia Yaniot, de colombianas, tiene un carácter y una mirada bien interesante, ¿verdad? De lo que yo la veía haciendo las entrevistas y todo, no solamente por lo que proyectaba, sino por lo que podía expresar a nivel nacional. A mí me gusta mucho Cecilia Orozco, por ejemplo, la directora de Noticias 1. Aquí me gusta Cecilia Orozco, es muy puntual, muy centrada, tiene un discurso bien chévere, Cecilia Orozco, y creo que hoy está siendo uno de los mejores periodismos. Daniel Coronel, por ejemplo, también me gusta mucho. Son personas que uno puede decir están haciendo un buen periodismo, y no porque sea antiuribista o uribista, sino creemos que el hombre pone en la balanza en un momento determinado y puede cuestionar a Santos, a Uribe, a Petro en un momento determinado. Y para terminar, la anécdota esta ya sí que queda como anécdota lo que Woodward, de los años famosos de los años 70, dice que de alguna manera él está haciendo lo que el periodismo norteamericano no alcanza a hacer con el tema Trump y con el tema, con el tema Trump y con el tema de las elecciones de los Estados Unidos. Imagínate, Anwar, Trump, Woodward moviéndole, no digamos el puesto, promoviendo a Trump y cuestionando a Trump, porque los periodistas actuales, jóvenes y la generación no alcanzan a dar la estatura para enfrentar a Trump. Entonces, mira qué pasa aquí. Entonces, es difícil ahora decir que el periodismo hoy sigue siendo de esos veteranos. Maestro Vélez, le tocó difícil porque más que pensar en una persona, pensemos en una situación que nos va a inspirar o en un mecanismo de acercamiento del periodismo en el futuro. Sí, yo definitivamente soy un convencido de que el periodista que logre a través de las herramientas digitales construir nuevos universos narrativos, nuevos mundos narrativos, y aquí me meto en un terreno que el profesor Gonzalo Restrepo domina muy bien, el de los universos narrativos, que todos sabemos están conformados por tres elementos que son los personajes, los espacios y los lugares. Entonces el periodista que logre a partir de herramientas digitales construir esos nuevos mundos narrativos y construirlos de la mano con el usuario, que es el reto verdadero de la era digital. Construir los relatos de la mano del usuario, decidir qué parte del contenido relata también el usuario, porque ese es el verdadero reto de la interactividad en el periodismo. Entonces, yo pienso que el periodista que logre hacer eso, que logre entender que la participación del usuario le permite, primero, expansión
del mensaje que se construye, ¿verdad? Segundo, profundidad. ¿Por qué profundidad? Porque en la medida en que participen más usuarios, hay mayor subjetividad que a la postre puede generar una intersubjetividad que genere mayor objetividad finalmente. Entonces yo creo que el periodista que logra entender eso, que las herramientas digitales y las narraciones transmediales nos permiten expansión, nos permiten continuidad, nos permiten construcción de nuevos mundos narrativos y nos permiten sobre todo subjetividad, que digamos que es uno de los elementos que más se pondera en el periodismo moderno, a diferencia del periodismo del pasado, donde digamos que la guía, el faro era la objetividad. Digamos que en el periodismo moderno la subjetividad está marcando los derroteros del periodismo. Yo pienso que eso se va a seguir profundizando en el futuro, ¿verdad? Y las herramientas digitales lo que permiten es eso. A mayor participación del usuario en la construcción del contenido, hay mayor subjetividad, hay diferentes puntos de vista, hay visiones que se adicionan. Yo pienso que ese es el verdadero reto del periodista del futuro. Leslie, te pido un minuto de interpelación. Es que el profesor Vélez ha dado en el clavo en un asunto que yo he machacado hasta el cansancio. Y cuando yo lo dije alguna vez en una universidad en Colombia, que no fue aquí, fue en Cartagena, cuando yo dije eso, a mí me mandó a llamar el decano, que era un cura, además. Un cura, no me acuerdo el nombre, un cura jesuita, en la Universidad Tecnológica, para preguntarme que de dónde yo había sacado eso, porque un estudiante le había dicho que yo había empezado mi clase, yo era un profesor nuevo, debo decir, nuevo en esa universidad, digo. Un estudiante había dicho que yo había empezado mi clase diciendo que toda la vida nos habían engañado, vendiéndonos el cuento de que el periodismo era objetivo. Y le dije que el periodismo, para poder ser periodismo, y no solo para poder ser periodismo, sino para poder ser un buen periodismo, necesita ser subjetivo. La objetividad es un invento tan estúpido como pretender que cuando tú llegues a una masacre y estén los 40 muertos, niños descuartizados, madres quemadas y cosas en ruinas, tú solamente cojas apuntes y cuentes los cadáveres. Es decir, tú no puedes sentir ni interpretar la maldad humana a través de ese acto, porque eso sería subjetivo. Tú no podrías entonces hacer una reunión con los redactores después de una jornada de trabajo y decir, ¿qué noticias van en primera página? ¿Ponemos esta o esta? En esa elección está siendo subjetivo. La subjetividad no es más que la interpretación. Cuando un fotógrafo se para en el borde, profesor Restrepo, cuando uno va para el pueblo este que queda por Santa Marta, por Abataganga, hay que subir una avenida que tiene una bella vista y unos miradores. Si yo me llevo una cámara fotográfica y la gradúo muy bien y obturo, voy a tomar la imagen exacta de lo que está pasando. ¿Cierto? Si yo me llevo un caballete de pintura con un lienzo y una paleta de colores y mi pincel, yo puedo ver ese paisaje, el mismo que el otro fotografió, y empiezo a pintarlo. La diferencia entre el uno y el otro es que yo a través de la pintura le puedo dar vida al tipo que estoy viendo desde allá arriba, que está tirando una atarraya porque está haciendo la jornada diaria para poder pescar. Y puedo atrapar el deseo del pescador en la mirada interpretativa que debe mantener el periodista. A mí no me sirve que yo sea capaz de hacer inventarios. Para eso están las cámaras y las grabadoras. El periodista interpretativo es como el periodista subjetivo, que es el subjetivo. Y eso lo decidió Oriana Fallaci hace 30 años. A Oriana Fallaci le preguntaron, oiga, ¿y entonces dónde queda la objetividad? Y dijo, esa palabra en periodismo no existe. Prefiero la palabra honestidad. La gente todavía le cuesta trabajo entender que subjetividad no es lo mismo que parcialidad. La parcialidad es venenosa, es ruin. Y prívense, yo puedo ser parcial siendo objetivo. Así es. Mira este informe objetivo que te voy a presentar. Y te presento un informe objetivo lleno de cifras, citas, datos, pero cifras, citas, datos que a mí me convienen. Claro. Es decir, de mi conveniencia. Y te los muestro todos.
En cambio, te puedo presentar un trabajo de campo, de observación, con narración, con 2 o 3 testimonios que entran y vienen subjetivos que reflejan la realidad. Así es. Miren, Kapuscinski hizo una obra maravillosa. Lástima que hay muchos libros de Kapuscinski que aún no son traducidos al español. Pero les digo que la frase que lo hizo célebre es la frase que nos mueve a todos. Para ser un buen periodista hay que ser una buena persona, y de ahí la libertad de la subjetividad. Porque la subjetividad en manos de una mala persona es como un alfiler en la mano de un asesino. El asesino te puede volver al alfiler un arma mortal. Entonces, ahí están las diferencias. Yo insto a la subjetividad honesta, como lo decía Javier Darío Restrepo. De hecho, mi proyecto de tesis de maestría en comunicación en la Norte trató sobre eso. La subjetividad periodística, la narración del nuevo periodismo. La subjetividad periodística en la forma de narrar el nuevo periodismo se llama. Y tengo un artículo publicado en una revista mexicana, que creo que ha sido el más leído de los que yo tengo, que tiene más puntuación. Se llama así, la subjetividad en el discurso periodístico. Es un artículo extenso, donde dejo entrever que por eso es que la narración es difícil, porque es que el qué, quién, cómo, cuándo y dónde te lo hace un robot, pero el saber narrar la historia, como lo acaba de explicar el profesor Vélez, con todos los tiempos narrativos, así sea en televisión, cine, periódico, radio, hermano, para eso tiene que tener un arte con el que se nace. Así es. Bueno, maestro Anwar, ¿dejó usted poco espacio para que estemos en la troja o cualquiera de esos? Oye, profesor Gonzalo, a mí me gustaría escuchar al profesor Gonzalo. No, cállate y aprende. Jorge Peñalosa, antes de esto hago la última pregunta para pasar al conversatorio y a las preguntas de nuestros estudiantes y demás. Oye, que nos vas a tener aquí hasta las 11 de la noche. No, señor, en 10 minutos se acaba esto. Yo le tengo un hambre del carajo. No. Ah, esa cosa. Y no me va a mandar usted. No, señor, cállese y aprenda. Primero vamos al maestro Vélez, luego al maestro Peñalosa y luego a ti, Anwar. Yo siempre les he dicho a mis estudiantes en clase que no importa el ejercicio que estemos, toda persona busca dejar el mundo mejor a través de su oficio. Hago la misma pregunta final antes de dar espacio a todos nuestros estudiantes. ¿Cómo el periodismo deja el mundo mejor en el mañana, en el hoy y en el pasado? Maestro Vélez, comience por favor diciéndonos cómo la práctica periodística deja el mundo mejor o va a dejar el mundo mejor en el mañana. Maestro Peñalosa, en el hoy, y maestro Anwar, cómo el periodismo dejó el mundo mejor en el ayer. Los escuchamos. Bueno, yo en esa respuesta voy a ser muy conciso y también bastante ortodoxo en la respuesta. Para mí, el periodismo puede dejar un mejor mundo en la medida en que se fundamente en los 2 pilares éticos de esta profesión, que para mí son el amor por la verdad, que está conectado con la honestidad de la que hablaba el profesor Anwar hace poco, y el interés por el bien común. Yo pienso que esos son los 2 pilares de la ética periodística. Lo han sido siempre y lo seguirán siendo, pienso yo. Entonces, en la medida que el periodismo se fundamente en esos 2 pilares, creo que puede dejar un mundo mejor, sin lugar a dudas. Peña. No me dejó mucho el profesor Vélez, pero yo quiero contestarle de esta manera, siguiendo con la misma línea del profesor Vélez. Es que es una pregunta de tipo ético y moral, ¿verdad? Una carga ética y moral. Entonces, yo hablo mucho con los egresados que están en los medios. Profesor Vélez, profesor Anwar sabe que, yo no sé, eso es una de las cosas que tengo. Yo hablo con ellos por teléfono, a veces los visito. Ahora no tanto los visito por el tema de la pandemia. Y los invitas a almorzar también. También invito a almorzar. Y entonces, quiero decirles algo que es una de las preguntas que hago. Y soy, esto no es infidencia. Hay uno que hace el mercado. Anwar sabe que es así porque él es testigo de eso.
yo soy de los que le mando mensajes, y no voy a decirle, pero son a directores y directoras de medios, y le mando mensajes y parrafitos, le digo, óyeme, ese título de hoy, óyeme, esa redacción de hoy, óyeme, tal cosa. Es decir, siempre es un llamado a la ética, un llamado a la verdad, un llamado a la cordura, un llamado a la sensibilidad, un llamado a eso que de alguna manera en un día lo formamos y lo discutimos en la clase. Entonces, eso que lo hacemos, porque, por ejemplo, el profesor Gonzalo que está aquí, que yo también sé que lo hace porque él habla con sus exalumnos, eso es lo que yo hago, y yo pienso que la mejor forma de decirle y responderte a esa pregunta es que es todos los días alimentar en esos estudiantes, egresados que hoy dirigen medios y son buenos y grandes periodistas, que no olviden realmente de dónde vienen y cuál es su misión en esta sociedad. Leslie, yo voy a desvariar un poco porque mi aseveración sobre lo que ha dejado el periodismo, no solo en el pasado, sino lo que va a dejar en el pasado, el presente y el futuro, y quiero que lo escuchen, por favor, los panelistas, porque esto es una reflexión personal que yo la tenía hace mucho tiempo, pero me revivió a raíz de un evento que pasó en Cundinamarca. No fue en Cundinamarca. ¿Dónde fue que, recuérdenme, dónde fue que los indígenas derribaron una... Cauca, en el Cauca. En el Cauca. En el Cauca. De Belalcázar, ¿no? Sí. Sí. Resulta que yo estudiaba en el colegio de curas, yo les dije, estudié en el Liceo de Cervantes hasta quinto bachillerato cuando me echaron porque dije al cura que era marica y por esa injusticia me echaron del colegio. No me dejaron terminar los hijueputas esos, pero bueno. Entonces me echaron del colegio y cuando dábamos clases de historia, yo le preguntaba que si en la conquista, ¿por qué no decían nada de la guerra contra los indígenas y que seguramente tuvieron que haber pasado algo con los indígenas? Claro, yo era un niño. Entonces yo le preguntaba qué pasaba. Entonces ellos decían que nada, que los convertían al catolicismo y ellos se transformaban. Y prívate, que el libro de historia más o menos decía eso, de la época. O sea, no te hablaban de una conquista. O sea, de una conquista como fueron las conquistas, ¿no? La que se ha mostrado más fidedignamente ha sido lo que pasó en Norteamérica por parte de los ingleses. Pero lo de los españoles acá, eso se ha mantenido en un secreto total. ¿Por qué estoy contando esta historia? Porque resulta que afortunadamente los libros de historia no sirven para un carajo, porque el periodismo ha ocupado el lugar de los libros de historia. Y el legado del periodismo moderno es convertirnos en los nuevos historiadores. Los que estamos contando la historia del mundo día a día somos los periodistas. Ahora, que estamos contando cosas que no nos gustan. Carajo, esa es la realidad de la sociedad que tenemos. Esa es la realidad de lo que somos. Pero el periodismo está retratando el mundo y es fidedigno cuando está bien contado, sin tintes políticos, sin matices religiosos, sino simplemente los hechos y los personajes. Somos los nuevos historiadores, los periodistas. De verdad que mil gracias a todos los que han estado presentes esta noche. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Hasta qué hora vamos a estar aquí? No me jodas. No. Cállate y aprende. A mí no me lleves la contraria. Es que me pongo nervioso. Yo me pongo nervioso cuando me llevan la contraria. Ahora lo que va a pasar es esto. Vamos a hacer una pregunta y el que hace la pregunta decide quién se la quiere contestar. Entonces, vamos a comenzar primero con el gran Isidoro Corquidi con la primera pregunta y usted decide, Isidoro, a quién se la va a formular. En el ayer, el hoy o el mañana. Recuerde que el ayer es el vejestorio de Anwar Sadat. Ya la cuestión del... Para que tengas envidia, tengo 56. Del mañana y el hoy es el prestigioso profesor Peñalosa y el muy sabio profesor Vélez. Adelante, Isidoro. Bueno, muy buenas noches para todos ustedes. La pregunta va para Anwar Sadat. Yo quiero preguntarle si en algún momento, dentro de las tantas vivencias que has tenido alrededor del periodismo, se dio alguna circunstancia parecida a esta, en que
Hoy contamos con muchos elementos tecnológicos, pero por alguna circunstancia de la vida te puso en la situación de que no pudiste contar con esos elementos tecnológicos y tuviste que recurrir a hacer el periodismo, el artículo, a la vieja usanza. Es decir, no valiéndose de los elementos técnicos. Buena pregunta. A ver, Isidoro, de hecho, cuando estuve yo en el Heraldo, a mí me tocó el cambio de la máquina de escribir al Internet. Yo fui capacitado para la edición digital. Tomé el curso, me lo pagó el Heraldo. El curso costó $10,000, entre otras cosas. Y lo tomó también el subdirector del periódico, pero el subdirector del periódico no lo aprendió jamás. En todo caso, eso me ponía en boga de que algo grande ya iba a pasar. Estábamos cambiando de la máquina de escribir al computador. Después recibíamos ya las fotos de otra manera y se fueron dando algunos cambios, pero no alcanzó a llegar al Internet en la época en que yo estaba. Sin embargo, había unas usanzas que eran unos pequeños, Jorge Peñalosa me va a ayudar, unos pequeños aparaticos que parecían unos computadores que le llamábamos Tandy, en lo que éramos capaces de escribir a través de él y después a través de una cierta conexión se mandaba lo que escribíamos. No era tan rápido y tan instantáneo como el Internet, pero terminaba funcionando. Por alguna razón, el presidente de la época, que creo que era Virgilio Barco, si no estoy equivocado, hizo una inauguración de una planta en Termoballenas, La Guajira. Yo me fui con Alex Riquet a cubrir eso y llegamos allá y bueno, sabroso, delicioso todo. Tomamos un poquito de más, había champañas y cosas, y ahí me tocó por esas cosas de un atrevido sentarme al lado del presidente, y ya yo en la tercera copa de champaña no le decía presidente, sino Virgilio. Bueno, ahí fuimos hablando, y después me acordé que tenía que mandar la historia. Tenía que mandar la historia. ¿Y cómo diablos iba a mandar la historia? Me acordé del Tandy, y el Tandy, ese Tandy había que cargarlo, cargarlo o tener una batería que le funcionara. Y resulta que ahí no había dónde cargarlo y la batería estaba descargada. Y no podía mandar la historia. Y eran las 5 de la tarde y la historia debía haberla mandado a las 3. Yo dije, mañana me echaron del periódico. Estoy muerto. Ustedes no me van a creer, pero resulta que yo había mandado a traer a un periodista que había sido jefe de redacción del Heraldo, que yo quería mucho, que yo admiraba mucho, que se llamaba José Orellano. Y José Orellano estaba de regreso en el Heraldo para esa época. Y Orellano sabía que yo estaba allá y él sospechó que algo estaba pasando porque yo no había mandado nada. Entonces me avisa un cadete que tengo una llamada de larga distancia. Y la llamada de larga distancia era de Orellano, preguntando que qué carajo me pasaba, que no había mandado la historia. Y yo medio borracho, porque la verdad era que estaba bastante tomado. Nos comimos una langosta con Virgilio Barco y yo le pegaba en la rodilla y le decía, Virgilio. Y Riquet ya tenía la cámara tirada. Y yo le conté 4 cosas a Orellano y Orellano montó la historia en el periódico como si yo la hubiera mandado y le pidió al Diario del Caribe que le pasara las fotos que ellos sí habían hecho. Total, me salvó el pellejo. Fíjate lo que son las cosas de la vida. Sí, sí. Un año después, yo mando a Orellano a Valledupar para que cubra el Festival Vallenato. Y el ganador era Alejo Durán y se lo quitaron y ganó Colacho Mendoza, si no estoy equivocado. Y eso provocó una varaunda terrible en la elección. Y yo estaba esperando que Orellano me mandara la historia. Y Orellano estaba borracho desde la 1 de la tarde y no había cubierto nada. Y hablé con el amigo mío, Aquilino Cotes, en Valledupar, el corresponsal, y me dijo, no, si Orellano está tirado en el piso. Yo no le puedo decir a Aquilino que mandara nada porque Aquilino no era cronista. Entonces yo que escuché por radio todo lo que pasó, tuve que escribir como si Orellano me hubiera mandado la crónica en el periódico y puse por José Orellano. Pero aquí sí pasó algo. Al día siguiente, el director del periódico llegó
Me preguntó que cómo estaba todo. Le digo, muy bien. Salimos con lo del Festival Vallenato. Le digo, sí, todo. Y están las fotos. Porque las fotos sí llegaron bien. Las fotos creo que las mandó por prensa, no todo. O el que viajó con él, que creo que fue el Libardo Cano, mandó la foto de los desmanes y las cosas que pasaron. Y me dice Juan B., ya me leí el trabajo, muy bueno, pero la próxima vez que le escriban la historia a otro te echo. ¿Cómo supo Juan B. que eso lo escribí yo en Orellano? No tengo la menor idea. 30 años después todavía me estoy preguntando lo mismo. Pero son cosas que entre periodistas debe haber un código de honor, es decir, si podemos cubrirnos, carajo, cubrámonos. Me aterra un poco esto, compañeros, porque en la modernidad hay una carnicería entre unos y otros. Es decir, te voy a hundir a ti para yo subir. Menos mal que yo soy de la vieja guardia, como dice Leslie, y soy fiel a los míos. Lo soy hoy y lo seré siempre. Perdón, Leslie. Arnold, ese fue el Festival Rey de Reyes. Ese fue el Rey de Reyes, exacto. Sí. Los ganadores. ¿Alguien más tiene una pregunta adicional? Tenemos 2 preguntas finales para nuestro conversatorio. Si alguien desea preguntar a nuestros panelistas, con gusto será escuchado. No, Leslie, disculpa, yo no quiero romper tu formato, que me parece excelente, pero a mí me gustaría conocer las impresiones, las percepciones del profesor Isidoro, del profesor Gonzalo y del profesor Agustín Garizábalo. Es que miren, estamos hablando. A mí me ha parecido supremamente interesante que 3 veteranos del periodismo nos hayan puesto en el contexto de cómo se hacía el periodismo antes y del proceso que tuvieron que vivir para pasar a una vida completamente diferente. Y la manera en que ustedes lo explicaron, me pareció muy interesante, pero el remate de todo, es decir, me parece que el punto central que debe tener el periodismo, y esa es la conclusión que yo puedo sacar después de escucharlos a ustedes, es que ante todo debe primar la ética. No se puede hacer un buen periodismo si no existe de por medio la ética. Entonces esa es la conclusión que yo saco después de escucharlos a ustedes. Gracias. De acuerdo. Maestro Gonzalo, De acuerdo. por favor. Gonzalo, ¿no tiene el audio? Había quitado el audio, sí. Yo tengo 3 carreras, siempre lo digo. Estudié cine en España, estudié comunicación social en la Universidad Nacional y una tercera que me regaló la vida, la de escritor. Tengo 12 libros. Pero escuchándolos a todos, y lo tengo aquí de cabecera, uno de los que siempre admiro es el escritor Gonzo, y lo que genera el periodismo Gonzo. Me gustaría que los chicos de la universidad, aprovecho el minuto para que lo observen. Hunter S. Thompson, que estuvo en Barranquilla, inclusive. Solo quiero leer una frasecita, porque es que la crítica cinematográfica no solo es decir esto es bueno o esto es malo, sino hacer visible lo invisible. Y en ese contexto, el manejo de la disruptividad en el análisis textual es lo que hace brillante a los periodistas que ya tengo que irme al Encuentro Nacional de Críticos de Cine. Pero me gustaría dejar esta frase de Jack London. No hay que ser holgazán. No se invita a la imaginación. Se corre tras ella con un palo. ¿Verdad? Una gran metáfora para indicar un poco lo que representa el periodismo Gonzo, que está la disruptividad, que está la irreverencia, cómo manejar la prosa. Y eso lo he hecho yo en mi crítica, por eso estaré yo vigente tanto tiempo en este asunto. Así que me encantó escucharlos a todos, a mis compañeros de la universidad. Quiero decirles que los quiero mucho. Me gustaría un poco controvertir algunos conceptos, pero ya el tiempo no me da porque tengo que entrar al Encuentro Nacional de Críticos y Periodistas Especializados en Cine, que hay una federación internacional, que soy el único del Caribe colombiano que está afiliado en Múnich, en Alemania, a la FIPRESI,
la Federación Internacional de Periodistas Especializados en Cine. Así que muy orgulloso de todas formas, pues más que maestros son grandes amigos y de tertulias y de tomar tragos y de pasarlo bien con mi amigo Jorgito, con Arnold Nicediga y su querida esposa, a quien desde aquí le envío mis más sinceros saludos y recuerdos. Y a Ricardo Vélez, siempre fue un caballero. De pronto no compartimos con algún trago, pero siempre tropezábamos en la universidad y charlábamos cada vez que teníamos la oportunidad. Así que los quiero mucho y en otra oportunidad, si quieres, charlamos sobre el periodismo, Gonzo. Jorge Wallace Sanfán, como diría un francés. Gracias. No se preocupe, maestro Gonzalo, que en juego largo ahí les quite y ahí el maestro Vélez es un exquisito conversador. Antes de darle la palabra al maestro Agustín Arizábalo, quiero señalar enormemente y con una profunda análisis lo que el maestro Gonzalo habla de lo disruptivo, la disruptividad. El periodismo, considero que es el padre de lo disrupto, es decir, aquello que invade nuestra cotidianidad de una manera súbita, de una manera repentina, de una manera inesperada. Lo disruptivo es la invasión de un orden establecido de una manera radical como no la esperábamos. Y pienso que el buen periodista está circunscrito a cómo eso disruptivo lo puede hacer magia, lo puede hacer cotidiano o lo puede hacer comprensible al otro. Maestro Agustín Arizábal. Gracias, Leslie. Un saludo para todos. Lo mío es breve. Yugo Anwar, excelente. Hombre, un abrazo grande ya. Gracias, igualmente. Yo pues pienso que se ha dicho gran parte de lo que había que decir en el tema de lo que tiene que ver con la ética y el tema del ejercicio del periodismo. Creo que en este momento Colombia pues está viviendo una etapa de transición en el tema periodístico. Se ha acelerado con el tema de la pandemia porque hemos estado más enfocados a los medios y al computador, al celular. Pero me inquieta algo y ahí sí me gustaría que me ayudaran ustedes que están metidos cotidianamente en este ejercicio, y es, ¿quiénes son los periodistas ahora? Porque anteriormente era fácil saber que el periodista era el que trabajaba en un periódico o en una emisora, pero ahora, ¿quiénes son los periodistas? Si la tendencia es a que se haya abierto el espectro de comunicación, y entonces ya tenemos una cantidad de plataformas donde pues tiene periodista y quién no. Es la pregunta que yo quería como una inquietud, porque ahorita me asalta eso, ¿no? Entonces no sé pues qué visión tengan ustedes de esa pregunta. Agustín, con la venia de Leslie, te quiero contestar primero. Yo escribí un artículo en El Tiempo, una columna que increíblemente, yo dije, esta columna no se la va a leer nadie, dije yo, sino al que le interesa el periodismo. Resulta que el observatorio de la Universidad Colombiana tomó la columna y abrió el portal de ellos con mi artículo. Y la columna tuvo 26,000 lectores en mi columna del Tiempo, que saco cada semana. La columna se llama Periodismo para no periodistas. Y creo que ahí, te la voy a pasar, vas a encontrar todas las respuestas. Es que el muchacho de hoy no le interesa que tú le digas que es periodista. Eso es lo que menos le importa. Es más, ellos quieren alejarse de lo que se parece al periodismo, porque aquí está pasando algo. Resulta que una niña que terminó el bachillerato y no estudió en la universidad, entró a trabajar en una empresa de ventas masivas en tiendas y le pagan 1.400.000 pesos mensuales más una bonificación por ventas. Un pelado que estudió comunicación social y termina la universidad, se va para el Heraldo de Barranquilla, 85 años de historia, y le pagan 961.000 pesos. Entonces, tú entenderás que el cuentecito del amor patriótico y el amor por la profesión, éramos los pendejos de nosotros de antes, que empezamos sin pararle bolas si íbamos a ser ricos, si íbamos a ser pobres, o si íbamos a sufrir como estamos sufriendo en esta vida por ser periodistas. Entonces, ¿ellos qué han hecho? Ellos tienen capacidades de periodistas, pero no quieren que lo encasilles como periodista, sino que se presentan como editores de contenido, manager, no sé qué cosa,
manejadores de redes sociales, influencers, etcétera. Unos desvarían en cosas estúpidas, pero otros empiezan a dar cuenta. Hay un muchacho de la Universidad del Norte, para que sepa, que se llama Pablo Pachón, está en Twitter. Miren, los pelados tiene 21 o 22 años, se acaba de graduar de la Norte. Ese muchacho se ha convertido en un influencer importantísimo en la política de esta ciudad y ha hecho encuentros, así como lo que está haciendo Leslie Smith, con personalidades reales de nuestra ciudad, y es un crítico de la administración, pelado de 22 años, y hace un periodismo que no sé si será periodismo, ese tradicional, no lo es, pero está haciendo algo que es periodismo. Pero a él no le interesa posar de periodista. Hay una ligazón, maestro Vélez, entre esta tecnología y los que tienen el talento, lo que dijimos al principio. Son capaces de apropiarse de la tecnología para que con el talento que tienen desde el periodismo hacer unas cosas distintas por las que después pueden remunerarse muy bien. No son el empleadito de sala de redacción. Ellos son sus propios jefes, en definitiva. Correcto. Juliana Benavides, maestro Vélez, antes de darle el turno a usted, Juliana Benavides, estudiante de nosotros del programa de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Autónoma del Caribe, tiene toda nuestra atención, Juliana. Buenas noches, ¿cómo están? Un cordial saludo a todos. Bueno, ¿cómo están? Bien. Bueno, yo quisiera, pues, además de hacer esta pregunta, quisiera aportar un poco. Y es algo que mi hermana, pues, para los que no saben, mi hermana es egresada también de la Universidad Autónoma. Es también comunicadora social y periodista. Y, pues, ella se ha encargado de viajar por todas las partes del mundo dejando un poquito de su periodismo. Y recuerdo que una vez que pude hablar con ella, ella me mencionó que ojalá todos los periodistas o los estudiantes de periodismo tuvieran como, por ejemplo, aquí en Colombia, prestar el servicio militar es obligatorio para los hombres. Ojalá, así como eso es obligatorio para los periodistas, fuera obligatorio estar dentro de una sala de redacción. Porque me mencionó lo mismo que me mencionó el profesor Anwar, y es que ahí tú sientes la noticia, ahí tú sabes qué es lo que tú quieres, no de manera subjetiva como estábamos hablando, sino sabes cómo escribir realmente. Entonces quisiera yo preguntarles y que me regalaran, no sé, una pequeña interpretación. Si ustedes creerían que si esto se implementara realmente en cada una de nuestras, digamos, en cada una de las universidades donde sería obligatorio que cada estudiante de periodismo estuviera en una sala de redacción, porque creo que no todos, aunque seamos periodistas, pues nosotros periodistas de información y los que son periodistas ya pues egresados y pues ya ejerciéndolo, no han estado siempre en una sala de redacción. Yo quisiera saber si ustedes creen que al estar esto impregnado en cada pensum de todas las universidades de Colombia o del mundo, cambiaría un poco el periodismo para mejorar. Juliana, Leslie, yo quiero decirle a Juliana algo. No sé si puede ser algo decepcionante lo que te voy a decir. La Universidad Javeriana, yo estuve en la Javeriana, yo estuve en un concurso de docencia en la Javeriana, perdí. Me ganó un muchacho que era 10 años menor que yo y hablaba 3 idiomas y tenía 2 carreras. Entonces no tenía nada que hacer, claro. El consuelo mío era que éramos 50 que estábamos por el mismo puesto y llegamos 2 al final. Pero esa vez me di cuenta que el pensum de la Javeriana hace un corte y tienes un año entero, 6 meses en un medio impreso y 6 meses en un medio de medios. Es decir, el pelado hace un año afuera de la universidad. Tú dirías que es un resultado fantástico. Bueno, yo hablé con mi antiguo profesor J.M. Pereira y con mi gran amigo Omar Rincón sobre eso. Me lo encontré allá. Y me dijeron, no, estos son riquitos que quieren decir que están allá y que pasaron por semanas, pero salen igual de brutos que como eran antes. J.M. Pereira y Omar Rincón son igual de crueles que yo. Y eso es lo que te quería decir. Tú puedes estar 10 años en la redacción de un periódico, pero si tú no naciste con esto no te lo enseña Anwar. Soy incapaz de decir
que yo le enseñé a Karen Acero, a Gina Morelo, a nuestros egresados ilustres, todos estos que están famosos ahora, ganando premios en todas partes, que yo fui el que les enseñé. No, mentira, ellos nacieron con esto como yo lo nací. Yo a los 9 años contaba historia. A los 11 años hacía el periódico del barrio. A los 13 me ganaba concursos de cuentos. O sea, yo no aprendí en la Autónoma. La sala de redacción te pone un contexto, pero si no lo tienes, no lo vas a tener por más que esté. Ahora, que sea necesaria la práctica periodística dentro del penso, absolutamente. Es decir, debe haber práctica periodística. El muchacho tiene que saber a lo que se va a enfrentar. Tiene que saber que no te van a tratar como un niñito o una niñita linda en la sala de redacción, sino que te van a gritar y te van a tirar una vaina en la cara y te van a pedir tiempo. A mí no me interesa si tú haces una cosa bien escrita y dura 5 horas. Resulta que llegó Juan B. Fernández Renovich, el director del Heraldo, y me dijo, oye, mijo, no me has entregado lo que te pedí. Le digo, director, espere, en 1 hora se lo entrego, que estoy haciéndolo muy bien. Me dijo, hazlo menos bien, pero más rápido. Ahí entendí que al periódico no le servía que esperarme 6 horas para que yo lo hiciera muy bien. Al periódico le servía que yo lo hiciera bien en el tiempo indicado. Entonces, esa es la realidad. Yo no quiero engañar al estudiante, yo quiero que él sea consciente de que si quiere seguir con la carrera, que siga. Pero también que si llegó a 2º o 3er semestre y se da cuenta que realmente eso no va a poder con él, que nos haga un favor al periodismo, que por Dios no la estudie, que se meta en otra vaina, diseño textil, administración de empresas. Pero esos que aterrizan en comunicación porque creen que no tienen matemáticas, es lo que está jodiendo la carrera. Maestro Vélez, termine nuestro encuentro. No, simplemente yo quería conectar con lo que el profesor Anwar Saad estaba manifestando ahora de cuáles son las aspiraciones del estudiante de periodismo en estos momentos, que su aspiración no es ser periodista, decía el maestro Anwar. Yo creo que eso conecta perfectamente con, digamos, el perfil del periodista del futuro. El perfil del periodista del futuro, y muchos investigadores y autores han planteado esto mismo, es el que se conoce como el periodismo de autor, ¿verdad? Es aquel periodismo donde el periodista es el medio. El periodista de ahora no busca vincularse, el periodista del futuro no buscará, lo primordial no será vincularse a ningún medio, sino él constituirse en el medio, lo que se llama el periodismo de autor. Entonces el periodista del futuro es un periodista que aprovechará las herramientas digitales como medios de expansión y medios de difusión para construir su perfil y explotar comercialmente ese perfil a través de esas plataformas. Y ya no va a estar pensando tanto en que lo emplee el Heraldo o Emisor Atlántico o RCN Radio. Leslie, yo te remataría con una última cosita de la universalidad del periodismo. ¿Se acuerdan el caso del asesinato de la modista en el bus? La señora que matan en el bus. Yo resulta que esa noticia ocurrió muy de noche. Eso fue de noche, eso no fue de día. Y yo vi la reseña y la cosa. Yo les digo a los que no me conocen mucho, yo tengo un portal periodístico que se llama horaenpunto.com. Entonces al día siguiente edité las historias que pude captar y monté con los videos que hubo del asesinato y todo, monté la historia en Hora en Punto. Pero yo sentía que era injusto con la modista. Es decir, todo el protagonismo de la historia realmente era el asesino, con la sangre fría, terrible, de matar a una señora que iba en el bus con un celular viejo y 9,000 pesos en el bolsillo, y que el tipo le dio la hijo de puta gana de matarla. La mató con un tiro de escopeta y la mató. Yo tenía que sacar ese dolor de alguna parte y escribí una columna que se llamaba El asesinato de la modista. Así. Y la publiqué en El Tiempo. O sea, en mi portal que tuvo acogida. Pero obviamente cuando tú publicas en El Tiempo, hermano, te imaginas, ¿no? Yo me acosté, publiqué en El Tiempo, me llegó la notificación que ellos me mandan de revisión, edición y publicación. Pero ya era tarde, era como las 6, yo estaba cansado editando en mi portal, no le paré bola. Al día siguiente me levanté y tenía 47 comentarios pendientes. Yo abro los comentarios. Fue increíble cómo un hecho
entre Galapa y Barranquilla, de una modista, haya impactado tanto a la gente del interior. Es decir, cómo un asesinato de un ser común y anónimo pudo representar la violencia loca que hay en este país. Cómo se le pudo dar cara a la víctima y cómo los comentarios se sentían con ese dolor. Ahí es cuando hay gratitud. Ahí es cuando uno se siente compensado de ser periodista. Es decir, cuando hay esa clase de reacciones y dice, no joda, pude poner un granito de arena en memoria de esta señora que fue miserablemente asesinada. Ahí es cuando reconforta la profesión. Eso es lo que dice. Queremos escuchar, Peña, antes de escucharte, queremos escuchar al profesor Yair desde Bogotá. Profesor Yair Martínez, por favor, quiere formular la pregunta a los panelistas. Ya, un millón de gracias, maestro Leslie. Hablo desde Bogotá. No, pues me causó curiosidad el escritor Thompson. Y entonces la pregunta mía sería, en Colombia, ¿quién se parecería que ocupase el lugar de un periodista gonzo a la manera de él cuando sus escritos son estrictamente en primera persona, revisando? Un millón de gracias. Felicitaciones por la charla. Javier, yo te voy a decir algo, no sé si será la respuesta que sea la correcta, Yair, pero yo creo que Colombia no necesita periodismo gonzo. Ya Colombia es suficientemente gonza. Es decir, sin la distorsión de Hunter Thompson que hace de la realidad, porque es que, vamos a ser sinceros, el éxito de Thompson es que hay una distorsión de la realidad. Él combina ficciones y percepciones personales sobre la realidad y hace una pararrealidad, por llamarlo de alguna forma, no tiene nada que ver con paramilitarismo, sino que hace como una métrica distinta de la realidad. El problema en Colombia es que lo que pasa en Colombia no pasa en ninguna parte del mundo. O sea, ya somos lo suficientemente gonzos. Eso es lo que nos está pasando. Maestro Ricardo Vélez, bueno, maestro Jorge Peñalosa tenía la palabra, entonces vamos a darle, maestro Peñalosa y maestro Vélez cierre el conversatorio. No, pues prácticamente, bueno, si es el cierre, es agradecerle a todos por todo esto, pero yo lo que quería ya finalmente decir es que cada vez que yo hablo con directores de medios periodísticos, terminamos hablando, y eso no es que me preocupe, Anuar lo sabe muy bien, sino que el tema se sale a veces aparentemente de todo y terminamos hablando de modelos de negocio. Algo que a usted le gusta mucho, maestro Leslie, el tema del emprendimiento, que lo tocó ahora Anuar cuando dice, y a raíz de la pregunta que le hace Juliana Benavides. Sí, claro. Es decir, es que ¿en qué estamos el nosotros? futuro no está en los medios. Correcto. No está de empleado en los medios. No está de empleado. Y yo hablo con los directores de medios, los jóvenes incluso, directores de medios, y todo el mundo está hablando de modelos de negocios. Pero para ello debemos seguir construyendo y seguir manejando cómo se está manejando hoy en día la realidad de los medios y hacia dónde van. Yo quería terminar con eso porque tiene que ver incluso con lo que dice el maestro Yair de allá de Bogotá, y que un poco recoge de todo lo que han planteado acá, y de la pregunta de Juliana Benavides y lo que Anuar reforzaba aquí. Gracias, ese es mi aporte. María José Navarro ha sido muy cercana a la política, muy cercana a toda esta dinámica cultural que puede ser tangencial. María José, queremos escuchar la pregunta que usted gentilmente quiere formularle a los panelistas. Buenas noches, pues muchas gracias. Aquí estaba redactando una preguntita. Quisiera preguntarle, ya sea al profe Jorge Peñalosa o al profesor Anuar, ¿de qué manera es posible que el periodismo en la actualidad y a futuro mantenga siempre las raíces de lo tradicional y contemporáneo? Yo digo algo rapidito aquí. La única manera que mantenga lo tradicional es que docentes como Anuar, como Ricardo Vélez, como el profesor Smith, sigamos reafirmando desde la cátedra, desde la docencia, invitemos a las nuevas generaciones que las raíces, que lo que nos sostienen es eso, y que eventualmente lo que nos prepara el futuro
para poder construir ese futuro debemos sostenernos bien en esas raíces. Básicamente es lo que Aaron está señalando. Aaron entra a dar una clase y todo el mundo se queda con la boca abierta y Anwar muchas veces nos ha dicho, yo no sé si le va a gustar o no le va a gustar, él tira su discurso y su discurso está cargado de todo eso. El profesor Ricardo Vélez dice, por más aparático que tengan todo lo demás, ustedes deben saber hacer periodismo y deben creer en la gente y deben creer en lo que hacen ustedes en esta formación y deben saber a qué van ustedes y cuál es su misión. Y es lo mismo que también repetimos nosotros. Yo pienso que... terminaría, Jorge, yo terminaría diciendo que para que esta anécdota te la recuerdes para toda la vida, María José. Cuando el periodismo sufrió su peor momento, cuando en el año 1998 empezó a caer el New York Times, Washington Post y las ventas en todos los periódicos. El Heraldo llegó a vender, yo estaba de jefe de redacción, me tocó esa época a mí, por fortuna. No digo que sea por mí, digo que me tocó esa época. Nosotros vendíamos 80.000 ejemplares diarios. Hoy venden 9.000, para su información. Entre 9.000 y 12.000 es lo que vende el Heraldo. Nosotros vendíamos 80.000 periódicos. Claro que hay una redacción de lujo, eso hay que decirlo. Hay unos maestros de maestros ahí. Yo era el aprendiz, ahí lo que había era gente talentosa. Pero en 98 llega Internet y en el 2000 todos los medios tradicionales flaquean y empiezan a perder compradores, seguidores y lectores. ¿Saben qué los salvó? A lo que se pudieron salvar. Se acordaron de que a la gente le gustaba que le contaran la historia. Y miraron hacia atrás y encontraron la crónica, un género que habían abandonado, que decían que eso gastaba mucho espacio. Y volviendo a contar la historia, que fue un fenómeno que pasó en los años 50, los que fueron estudiantes míos deben saber eso, porque se los enseño en clase, que fue cuando nace el periodismo narrativo, resucita. Y eso se ha mantenido hasta hoy. Por eso el Tiempo se reinventa y pudo salir adelante. El Espectador, en medio de su nuevo formato, hace un periodismo distinto y sale adelante. Y los que se quedaron dando noticias siguen vendiendo 9.000 ejemplares. Natalia Regifo, la escuchamos. Bueno, buenas noches a todos, al profesor Ano, al profesor Peñalosa, al profesor Ricardo Vélez. Bueno, mi pregunta más que todo no es para hacer una respuesta, sino como un consejo para los periodistas de hoy en día. ¿Por qué? Porque los periodistas que estamos en formación, la mayoría somos jóvenes y solemos creer que tenemos el derecho de decirlo todo, de expresarlo todo y que nadie puede callarlo. ¿A qué se debe esto? A que nosotros siempre nos estamos guiados como no, yo tengo libre expresión. A mí la Constitución en todas partes me dicen yo tengo libre expresión y no nos damos cuenta que pues en ciertos ámbitos hay como censura. Entonces, para esos periodistas que estamos en formación aquí hoy en día, ¿qué diferencia hay entre la libertad de prensa y esa libre expresión que nosotros creemos que tenemos para publicar? ¿Y cuál es como esa línea que nosotros debemos mantener como para no pasar esos límites y no buscar una censura? Natalia, yo creo que eso te lo dije en clase. Anwar, antes de darle el turno a él. Yo digo que lo que pasa es que esa vez que la libertad y tal, así pensaba yo, igualito. Y llegué al periódico y por la libertad hice una noticia de un embarque de cocaína en Cartagena y creí que me iba a ganar el Pulitzer y casi me votan porque el embarque resultó siendo el dueño, los primos de la esposa del dueño del periódico. Y casi me echan, porque yo no sabía. Entonces, yo no tenía por qué saber quién era el primo ni quién era. Entonces, uno realmente está atado a los intereses de los medios. Y una vez el director, cuando ya teníamos más confianza y me gané algo de respeto, me dijo, te voy a decir algo. Si tú quieres publicar lo que te dé la gana, compra un periódico. Es cruel, o sea, suena horrible, pero créeme que es la verdad. Lo viví hoy, Anwar. Hoy yo publiqué en mi estado sobre un tipo machista. ¿Sabían ustedes que hay una asociación de machistas de Colombia? Y entonces en Bucaramanga o en Santander deben tener la sede, ¿no? Correcto, correctísimo. Y entonces yo publiqué en 4 sesiones. Lo que me pareció bien interesante fue lo siguiente, que la que le hace la entrevista al director de esa cofradía, podríamos llamarlo cofradía, una mujer. Y me llama la atención que varios estudiantes me estaban cuestionando
sobre el por qué yo publicaba eso. Entonces yo les decía, mire la última parte. El periodismo no puede ser cómplice de las desviaciones sociales y hay que mantener una independencia, aunque esa independencia cueste la dignidad o hasta qué son los límites que queremos llevar en ese ejercicio. Maestro Vélez, ¿está por ahí? Sí, que el periodismo hoy en día ya no se basa en la ética, sino como en complacer a los terceros. Podríamos, eso Natalia, daría pauta para otro programa que realmente tendríamos que pensar con bastante cuidado en cuanto a cómo los intereses económicos priman en la misma difusión de la noticia. A todos los que estuvieron presentes aquí, voy a revisar el chat, por si acaso hay alguien que quedaron aquí. Leslie, ¿tú puedes regalarnos la grabación después? Claro que sí, papi. Bueno, hay alguien que, profe, ¿me permite hacer una pregunta? ¿Quién es la que quiere hacer esta pregunta? No veo aquí cómo identificar. Ah, bueno, María José ya la había formulado. Entonces, para nosotros, en el encuentro cultural, el ayer, el hoy y el mañana, Leslie, ha sido un placer. Hay 70.000 conectados. Sí, papi. Y ha sido un placer en nombre de Natalia Regifo, que es nuestra coordinadora, Isidoro Corquidi, que es el secretario general de esto, y yo que soy un alfil más en toda esta propuesta, haber compartido con ustedes esta noche. Yo pensé que no iba a decir nunca esto, Leslie, pero te quedó hasta bueno, ¿viste? Leslie, muchas gracias. Muy bueno. A todos ustedes. Y seguimos caminando. Ok. Gracias. Fuerte abrazo. Señor Peñalosa, don Anuar. Gracias. Maestro Isidoro, todos. Feliz noche. Gracias. Gracias, Yair, profesor Gonzalo, todos gracias. Ojo, que hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Yao, Juliana, Rosa Romero, a todos. María José. Buenas noches, profe. Que estén muy bien, ¿vale? Encuentro cultural. Ayer, hoy y el mañana. Todos bienvenidos.